Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutil, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo, con mi perdón. Saludos amigos, bienvenidos y bienvenidas. Como siempre, este es su espacio Periodismo y Sociedad. Gracias a Dios, estamos con ustedes en este espacio para tratar temas de interés, de impacto a usted y a la sociedad, en el afán de que construyamos una sociedad mejor, pero para todos. Hoy, como siempre, por el canal 19 y una red de cables en todo el país, nos retransmiten, incluyendo Dominica Network en Nueva York y toda la parte este de los Estados Unidos en el mismo canal 19. En vivo, estamos también en Facebook Live, en Andrés Matos y Periodismo y Sociedad, y en el YouTube de Periodismo y Sociedad y de Cinevisión. Nos puede sintonizar también en este momento en cinevisión.do. Es decir, estamos llegando al mundo con los temas de interés para usted. Y hoy iniciamos un ciclo de entrevistas que persigue recordar, rememorar, airear la vida de un hombre extraordinario que nació en República Dominicana, que luchó por República Dominicana, que murió por República Dominicana. Quizás uno de los hombres que en su pensamiento acrisoló el desarrollo que anhelamos los dominicanos, incluyente con aquel primero la gente. Se refiere al doctor José Francisco Peña Gómez. Hoy iniciamos ese ciclo con este conversatorio sobre el doctor José Francisco Peña Gómez y lo va a inaugurar un hombre que gran parte de su vida, quizás toda su vida, la compartió con él. Y de él vamos a escuchar del doctor, el compañero, el amigo, ese revolucionario de todos los tiempos, Rafael Gamundi Cordero. Vamos a conversar con él sobre la vida del doctor Peña Gómez, a quien le damos una bienvenida. Rafa, buenos días y bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Yo estoy completamente seguro de que un programa de esta naturaleza es un servicio al pueblo dominicano para su educación política y social y para armarse mejor en la gran lucha por el bienestar general del pueblo dominicano. Que así sea. Rafa, usted acompañó a Peña en todo lo que fue su periplo, su lucha política, su parte íntima, su vida social. ¿Cómo usted llega a conocer al doctor Peña Gómez? ¿Cómo se acerca usted al doctor Peña Gómez? Yo conozco a mi compadre Peña Gómez en agosto de 1961. Es decir, 2 meses después de haber llegado Miolán, Castillo y Silfa a este país. Oh, los albores de la democracia. Me contó, mejor dicho, Ángel Miolán, orgulloso y contento de un hombre como Peña Gómez. Cuando llega al PRD, era un muchacho, pero un joven elegante, siempre bien vestido, aunque muy pobre, pero siempre bien vestido y bien hablado. Entonces, cuando él llega, le dice Miolán, ¿y qué usted desea? Dice, yo soy José Francisco Peña Gómez. Soy locutor, poeta, escritor y revolucionario. Y quiero servirle al pueblo dominicano a través de este partido. Y hizo su juramento, y ese juramento lo mantuvo hasta la muerte. Wow, sí. Y ahí murió. Entonces ahí lo conocí, nos hicimos grandes amigos de inmediato. Entonces Miolán me nombra a mí jefe de los activistas en el Cibao. Ya estaba Tommy Reynoso y Napoleón Núñez. Nos fundimos los tres para hacer todo ese tipo de trabajo en toda esa área, que eran 14 provincias. Eran 13, después fueron 14. En ese tiempo habían 13 provincias. Habían 13 provincias. Y en el Cibao, que era la Liga del Noroeste y el Cibao Central. Correcto. Después aumentó más porque se dividió La Vega
Bonao pasó a ser entonces una provincia, Monseñor Noel. Sí. Y por eso creció a 14. Son 14. En ese momento determinado. Pero conocí a Peña, iniciamos entonces los trabajos, la planificación. Peña era un hombre que antes... ¿Y a él qué responsabilidad le dio Ángel Miolán al doctor Peña? La primera fue hacer un mitin, el 16 de julio. Cuando llega en el Conde 13, en el Conde 13 se abre el día 6. Y el día 7 se hace un mitin espontáneo, no movido por el partido, la dirección, espontáneo, que lo dirigió Yeara Nasser. ¿Tú te acuerdas de Yeara Nasser? Jorge Yeara Nasser. El turco, claro, tú lo Sí, conoces yo lo bien, conocí. ¿te acuerdas? Él hizo eso, y Telma Fría. Telma Fría. Y formaron entonces ahí pero ese no fue oficial del partido. El oficial del partido es el 16 de julio, que entonces Miolán encarga a José Francisco Peña Gómez para que haga ese mitin, lo organice, que era a nivel nacional. A nivel nacional para los que quisieran venir, porque el partido no está constituido nacionalmente exacto, todavía. No, simplemente era el Pero se sentimiento. llenó el parque. En el Parque Colón. Se llenó. Y ahí cuando En el Parque Colón. El Colón. Parque Colón. Se llenó el Parque Colón. Y ahí José del Carmen Rodríguez. Ahí habló Miolán. Habló Peña Gómez. Y todo el mundo quedó admirado con ese moreno hablando. Esa finura, esa grandeza, esa convicción de la gente cuando lo oía. Y Milagro Ortiz Bosch. Esa adicción del discurso. Entonces, a partir de ahí se inicia la caravana de la libertad, que era yendo pueblo a pueblo, pueblo a pueblo, en todo el país, en cuestión de 2 meses. Y recibiendo pedradas y palos y de todo en el camino. Y Peña Gómez, A partir del mitin fue. a partir del mitin, sí. 2 semanas después se inicia la caravana de la libertad, comienza por el sur. Sobre todo que en el sur se había desarrollado el primer partido municipal, que fue en Ocoa. San José de Ocoa. Sí. Y entonces ya... La casa de don Domínguez Guerra, Domínguez Guerra fue el ministro, que fue ministro de Interior luego. y Policía. Seguro. Su esposa, doña porque él Mantina. era de Puerto Plata, Seguro. pero estaba viviendo ahí, tenía una farmacia. Una farmacia así. Sí. Pues, en la calle que está después del. Sí, correcto. Yo Y estaba entonces ahí chiquitico. estaba Nicolás Sánchez, Sí. la gente de... Blanco. Blanco, que era un hombre el papá de Tita. de Mamellón. Correcto. En la casa de Mamellón con mamita, era que le decía a la esposa de Mamellón. Bueno, Estaba también Miguel Soto. Estaba Ascensión. El que hermano de Viriato murió en Ascensión. estos días. Digo, Sí. estos días no, ya tiene un año. Ya tiene un año. Plutarco Ascensión. Plutarco Ascensión. Bueno, entonces nosotros iniciamos. Plutarco Ascensión fue el primer secretario de justicia del partido. El Ok. primero. Cuando nosotros iniciamos todo ese tipo de trabajo y haciendo contacto con la gente del este y del sur. Sí. Porque cuando se inicia la caravana de la libertad, yo no participé en ella. No. No. Por ahí participó Stormy Reynoso Sicar, Napoleón Núñez, Milagro Ortiz Bosch, que Milagro era y Peña Gómez, eran la atracción fundamental. No me diga, de ese Claro. tiempo, doña Milagro, ya Esos era. jóvenes eran los más brillantes que había, más que Miolán y más que todo el mundo. La gente iba a oírlo lleno de alegría. Cuando se culmina eso, la caravana de la libertad, es que se va desarrollando en cada municipio ya, que se había visitado, los comités municipales y comités de base. Se le daban entonces los formularios de 7 miembros, que era lo que tenía un comité de base. 7 miembros. Y así... Eso era para conformar la estructura del partido aquí. Sí, en todos en todos las los provincias. municipios. En todos los municipios. O sea, Peña Gómez participó en la formación del Partido Revolucionario Dominicano aquí en el país. Claro, porque Peña no salió del país en ese tiempo. No, lo que le estoy diciendo es que desde el inicio. No, él fue, conjuntamente conmigo, con Napoleón Núñez y Yeara Nasser y otra gente de Sueza, en el este, ahí en San Pedro de Macorís,
Manolín Báez en La Romana. De ese tiempo, Manolín. Sí, Manolín. Wow. Murió. Entonces, de todos esos sitios. se Murió iba hace formando. unos días, Manolín. Pero lo íbamos dirigiendo nosotros, en todo el país, aunque estábamos nombrados para el Cibao, yo. Usted estaba para el y Lleara, ¿cómo es? Y Stormy y Napoleón, estábamos para el Cibao. Coincidencia, 3 veganos. Bueno, entonces ya somos amigos. Mi compadre, ya él era un hombre brillante, más que todos nosotros. Nosotros no podíamos tener quizás hasta más conocimiento en muchísimas áreas, pero nadie podía aplicarlo mejor que José Francisco Peñagón, que mejor explicaba, el que más sabía y el que más amaba a su país. Porque el ejemplo de Peña Gómez, antes de decirte de la política, como humano, Peña Gómez nunca le dio vergüenza decir que fue limpiabota y pulpero, nunca le dio vergüenza, pero Peña no era limpiabota de la calle. Él estaba en la puerta de la barbería de Nino Rodríguez. Entonces en esa barbería él limpiaba a los clientes, porque él, que me lo dijo él, estaba consciente de que él era una carga para la familia que lo habían adoptado, gente pobre también. Eso doña Fermina, Doña Gómez Fermina y el señor- Remigio. y Remigio Peña en Valverde. Remigio Más. Peña. Entonces era gente pobre también. Y cayó enfermo porque era asmático, don Remigio. Sí. Bueno, tú lo veías cuando vendía donde Peña Sí, Gómez. sí, sí, ellos. sí, yo lo conocí. Y entonces, pues Peña busca esas cajas de limpiar zapatos. Se pone en esa puerta. Y todo lo que conseguía, él estaba consciente de que sin desarrollar su cerebro no iba a ser nadie. Pobre y negro, no iba a ser nadie. Entonces sabía que tenía que desarrollarse. Y con lo que Comenzó ganaba, a leer y a estudiar. compraba periódicos y revistas, que era lo que había. Antes eran revisticas y cosas, no había libros, ni le alcanzamos para libros tampoco. No, no. Entonces con eso se fue desarrollando hasta que tiene 14 años. Ya a los 14 años él era profesor, sin universidad, ¿verdad? Sin estudios ni nada, ni siquiera bachiller. Pero ya era profesor de los que se quemaban en la escuela. Él sabía más que todos, sabía más que los maestros. ¿Cómo? Sí. Y Porque él fue como un autodidacta, primero ávido de la lectura como un adulto. ya tenía conocimiento exacto de lo que era el medio ambiente. Claro, Nos contó una vez. era muy limitado porque acuérdate que aquí Trujillo no dejaba que entraran libros de determinada naturaleza, ni siquiera Balaguer después. No. Pero lo que él conseguía, y oía emisoras. Oía emisoras. Clandestinamente. Wow. Entonces, tú conoces otro que es donde él viene. Cuando él viene en la cama de un camión, cargado de plata, de cosas, en la cama del camión, donde va el peor, ahí viene mi compadre. Oye bien, ese hombre extraordinario. Cuando llega, él sabe que en Mao no se podía desarrollar, porque eran blancos todos en ese tiempo. Eran sí, terratenientes, ganaderos, arroceros. No tenía posibilidad de desarrollarse. Y piensa en San Cristóbal, porque en San Cristóbal, allá era de su color, la mayoría de la gente, en Yaguate, en todos los sitios. Entonces él va directo, viene a la capital, y aquí uno que había sido compañero de escuela de él, bueno, no tiene posibilidad de nada. Entonces se va a Yaguate, donde Víctor Manzanillo. ¿Te acuerdas de Manzanillo? Ay, sí, don Víctor. De Por ahí anda su hijo Vitico. Manzanillo. De aquí, de Ciudad Sí, Nueva. Manzanillo es que los relaciona con los curas del reformatorio Sí. de San Cristóbal. Y entonces Peña Gómez entra a ese reformatorio a darle clases también. A él le dio clases a Pablito Mirabal. Ok, al que vino aquí con la que vino de la invasión del guerra 14 de el junio. Y era cubano. Con Jiménez Moya y ese. Y era cubano. Sí. Y entonces ahí Peña Gómez se mantiene, los curas, que eran que manejaban eso, le prestaban el radio, lo dejaban entrar a la oficina, mejor dicho. Para él oír, los curas eran antitrujillistas. Sí, también. Y entonces él ahí oía a Velasquito, a Velázquez, que después tuvo un problema con Velázquez, por eso Sí, mismo. sí. Oía a Velázquez y oía a Juancito Rodríguez, los antitrujillistas. Entonces él está nutrido,
perfectamente de todo lo que está pasando en un momento determinado. O sea, él estaba alimentándose de Claro, esa ahí. cultura. Don Rafa, nos dicen que tenemos que hacer una pausa. Damos una pausa y continuamos con ese hilo conductor en la vida del doctor Peña Gómez en breve. Así que vamos a una pausa y continuamos en breve con don Rafa Gamundi Cordero. Ya le dejen compadre, un compañero inseparable del doctor José Francisco Peña Gómez. Por fin se abren las ventanas, por fin de la esperanza, por fin se acerca un mañana, por fin de libertad, por fin se acerca un presente, mejor para nuestra gente, radiante, puro, brillante. Por fin, por fin, por fin, llega el aire limpio que alegra el corazón, llega el aire puro que trae felicidad, llega el aire fresco de solidaridad, llega el aire nuevo de una nueva libertad. Por fin empieza el futuro, por fin primero la gente, por fin los dominicanos, por fin vamos a avanzar. Por fin se acerca un presente, por fin primero la gente, por fin se abren las ventanas, por fin, por fin, por fin. Vamos a abrir las ventanas para que entre el aire limpio de la prosperidad. El aire limpio que garantice la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el empleo. Por fin, en la República Dominicana, vamos a abrir las ventanas. Llega el aire limpio que alegra el corazón, llega el aire puro que trae felicidad, llega el aire fresco de solidaridad, llega el aire nuevo de una nueva libertad. Por fin empieza el futuro, por fin primero la gente, por fin los dominicanos, por fin vamos a avanzar. Por fin se acerca un presente, por fin primero la gente, por fin se abren las ventanas, por fin, por fin, por fin. Bien, regresamos con ustedes. Estamos conversando sobre la vida del doctor Peña Gómez con don Rafa Gamundi Cordero. Yo sé que él nos va a deleitar con estos conocimientos, esta interacción que desarrolló él con el doctor Peña Gómez. Y nos ha dicho de lo que ha sido el doctor Peña Gómez para abrirse camino, como leía, como estudiaba y ya como orientaba, educaba, apoyaba a los otros estudiantes en su ámbito, en su círculo. Y si uno ve a ese doctor Peña Gómez que nos ha descrito Rafa Gamundi, con el doctor Peña Gómez que se señoreó por el mundo con una extraordinaria capacidad política, intelectual y de relaciones internacionales, uno puede decir, Rafa, entonces, que este hombre fue un ejemplo de superación extraordinario. Importante, y eso es lo que quiero precisamente expresar, tal y como tú lo has señalado. Porque un hombre de esas condiciones, como nació, cómo se desarrolló, cómo se formó, eso es muy difícil. Solamente en la Biblia, con Moisés y con cosas de esa naturaleza, se puede mirar gente que se supera de esa manera. Y bueno, y hay otros también, en las religiones y en las cosas, porque Moisés fue encontrado en una canoa en un río, y Peña Gómez fue encontrado en un cañaveral. Sí. Picado de mosquito, no, de Seguro. mosquito y hormiga. Seguro, seguro. Y la que la encuentra... No la solo fe- él y sus dos hermanos, y su hermano. Domingo. Él y Domingo. Mire, don Rafa, llega, forman el PRD y Peña Gómez se descolla como uno de los líderes de ese nuevo partido, de ese nuevo escenario político que usted me ha dicho que cautivaba a la población donde quiera que hablaba, junto con doña Milagros. Usted es un orador
extraordinario, es de esa misma escuela. No vamos a esconderle su humildad. Y llega el período del golpe de Estado, y primero de la victoria de don Juan Bosch, qué papel él juega ahí, y luego lo del golpe de Estado y la guerra de abril. Vamos a votar eso, y el papel de Peña Gómez ahí. Bueno, cuando el doctor Peña Gómez, no era doctor primero. No, todavía. En el 1962, tú no estabas, tú eras muchacho. Yo estaba en Ocoa, en la casa de Miguel Domínguez. Pero era un Guerra. niño tú en ese entonces. Seguro. Estamos hablando del 20 de octubre de 1962. Porque debo decirle que cuando se reunió el comité que fue a la casa de Domínguez Guerra, yo estaba ahí, vuelto un niño, porque mi mamá era comadre de él. Él era el padrino de nosotros perfecto. dos. Y en la farmacia, detrás de la mata de mango y la mata de limoncillo que había atrás, que ahí fue que se sentaron. Bueno, pues Peña Gómez, entonces, el 20 de octubre de 1962, viene la primera convención nacional del PRD. En esa primera convención, naturalmente, Juan Bosch fue candidato presidencial, Buenaventura vicepresidente, pero pelearon. Buenaventura Sánchez. Pero Juan Bosch se opuso a que él fuera candidato. Sí. Y dijo que mejor renunciaba. Y entonces, ahí es que Una viene crisis. segundo Armando González Tamayo, en una segunda convención que hicimos en la Casa Nacional, ya hay de 2 delegados. Porque la primera se hizo en el Sancho Sama, tengo De entendido. 5 delegados por municipio. Correcto. Eran 93 municipios, algo así. De La Vega vinimos. ¿Y qué papel jugó Peña Gómez en esa convención? Déjate decir. No, todavía en esa convención, que los comités que habíamos hecho, los comités de base, y habíamos dirigido en los municipios la escogencia de los 5 delegados que venían. A Peña le tocó en la capital fundamentalmente, a nosotros nos tocó Mao, La Vega, Moca, por allá. Sí. Pero ya realmente Peña Gómez era el jefe de nosotros ya ahí. Oye, bien, de nosotros, los jóvenes, todas las Sí, cuestiones. sí. Entonces, en esa convención, Washington de Peña era el secretario general y Jacobo Masluta, secretario de organización. Jacobo Masluta. Ok. Entonces, eran incompatibles los cargos del partido con los del Estado. Ok. Y el que era de uno no podía ser del otro. Ok. Entonces, a Washington de Peña lo nombró el profesor Bosch de ministro plenipotenciario en África. Wow. Sin país determinado, en África. Y entonces ya no podía ser secretario general. Ahí entra Peña Gómez. Ahí es que entra. Ahí entra como secretario general interino. Pero ya él en la convención sí había quedado como secretario de prensa y propaganda. Eso le iba a decir porque él me dijo que fue primero. No, prensa de y propaganda. Y era lo que le gustaba. Inclusive Tribuna Democrática fue. Sí, y eso era lo que le gustaba a él. Bueno, pero entonces fue secretario general y yo entonces paso a secretario nacional de organización. Ok. Porque a Jacobo lo nombran de Secretario de finanzas. Finanzas. Secretario de Finanzas. Entonces ahí ya Peña Gómez tiene en sus manos El gobierno por un poder. lado y el partido. Pero Guillermo Peña Antonio. Gómez tenía siempre el criterio. Era un hombre extremadamente leal. Peña Gómez. Seguro. No, y sabía que primero Miolán, Juan Bosch y Miolán. Eso fue lo primero en ese sentido. Ahí él contribuyó a que ganara Juan Bosch, como yo y como todos, trabajando. Seguro. En los comités de base, en los comités municipales, defendiendo. Y sobre todo lo que teníamos como principio. Porque el Partido Revolucionario Dominicano elaboró el programa mejor, me parece, de ese siglo, del siglo pasado, el mejor de todos los partidos y de todas las cosas. Seguro, todavía. Era lo más progresista que había en ese entonces. Le garantizaba a las familias pobres los medios de vida, y la educación, y la salud, y la alegría. Todo eso, éramos pocos. La felicidad. Una felicidad. Y luego la Constitución, Que era garante de. que los recoge derechos precisamente sociales. ese programa para que se aplique a través de Los derechos sociales que ese gobierno quería ahí. garantizar. Entonces eso puso de pie a la oligarquía a través de la Unión Cívica Nacional, De Viriato Fiallo. de Viriato a Fiallo. Y
no teníamos también, no teníamos el 14 de junio de amigo en ese momento, porque Juan Bosch dijo que quería que le borraran mejor los votos, que si iba a ganar con un voto de 14, mejor pedir. El 14 era liderado por Manuel Aurelio Tavares Justo, don Manuel El Tavares. partido más glorioso que ha tenido este país, en cuanto a gloria. Sí. Glorioso y valiente. Y Al punto que Manolo se fue a la loma, a las manaclas. en defensa En entonces defensa de Bosch. de lo que él dijo, fíjate ver la grandeza de Manolo y de esa gente también del 14 de junio, porque el profesor Bosch no, le escribió a la Junta Central Electoral Correcto. que no aceptaba los votos de 14 para él. No, Bosch era un hombre Y especial. sin embargo esa gente se fueron a morirse a la montaña. No, por eso. ese es un hombre especial. Una grandeza, pero bueno, esa es otra cosa. Dice entonces mi compadre Peña Gómez, comenzamos a trabajar, Peña Gómez cuando dan el golpe de Estado, al profesor Bosch y al PRD le dan el golpe de Estado, Peña Gómez elabora un documento que se publicó, primero fue como el bibliógrafo, Un manifiesto. en la escuela Restauración de Cilie Gatón, de Fernando A. Cilie Gatón, Ok. que tenía la escuela en la 30 de marzo. Entonces ahí en ese documento Peña Gómez dice, dominicanos, la dignidad de nuestro pueblo ha sido vulnerada, ha sido aplastada por un grupo de militares, generales y coroneles sin principio y traidores, igual que una serie de comerciantes y cosas, y todo aquel dentro del partido que busque que arreglos con esos elementos queda expulsado como alta traición, como alto traidor de nuestro partido. Entonces ahí, al tener ese documento, tiene que esconderse. Entonces ahí es que nos vamos y nos metemos donde está hoy la Guacara Taína. ¿En la cueva? Sí, una cueva. Eso estaba lleno de murciélagos, y de Todavía. humedad. Las estalagmitas botando agua, bueno, una cosa de carajo. Entonces ahí, en un artículo de adentro allá, Peña Gómez tiene una maquinilla para 2 dedos ahí, a escribir ahí. Así escribió toda la vida. Sí, rápido, con 2 dedos, rápido. Entonces, ahí estábamos Napoleón, yo, José Valé, que era un hombre de La Vega, muy secretamente. Nos llevaban la comida, doña Neri, en un tronco de un árbol. Ay, doña No Neri. llegaba a la cueva, Lo dejaba en el tronco. en un árbol, que nosotros sabíamos cuál era, para ir a buscar. Entonces, Brea Peña nos mandamos mucha lata, era mucha lata. Pulpo, José gambí. A. Brea Peña. Sí. Entonces ahí estuvimos preparando la revolución. A mí me tocaba hacer los contactos con Lora Fernández y con Álvaro Holguín, que era teniente coronel, y Lora Fernández era mayor. Entonces era mi compañero de escuela. Ok. Entonces, estaba buscando gente que tuviéramos más o menos Afinidad cada personal. quien. Y ahí se va preparando el grupo que se llamó Enriquillo, de militares. El grupo Enriquillo. Y entonces del otro lado se forma con Mota, ¿cómo se llamaba? El jefe de la policía. En ese entonces eran y militares. Montá Guerrero. Ok. De San Cristóbal, el general Montá. Sí, general Montaje Herrero. Sí. En ese tiempo no era general. Y Ney Nibar Inés Ceja. Nibar, que era pro Entonces ellos Balaguer. forman eso, que eran de balagueristas, Sí. enemigos también del gobierno provisional. Oye, Exacto, bien, sí. Entonces ahí estamos juntos los Porque dos. hay que ver que en ese tiempo el don Henry Cabral no era pro balaguerista, no estaba afiliado a Balaguer. Don Enrique Cabral estaba en ese momento como triunvirato. Exacto. Está el triunvirato. Entonces nosotros, Balaguer tiene su gente, que Balaguer está en el exilio. Y los balagueristas querían que viniera Balaguer y se unen a nosotros en esa guerra. Correcto. De ahí es que viene la amistad de Nibar y Peña Gómez. Pero entonces, y la enemistad también. Porque ahí llegan los yanquis y ellos se separan de nosotros. Cuando llegan los yanquis, los balagueristas se separaron de nosotros y nos atacaron. Los militares. Sí. Estaba allá, como está Guerrero a la cabeza. Sí, pero yo soy testigo que Nibar y Peña, después de, inclusive los 2 años de Balaguer,
restablecieron un Sí, nivel de había amistad. contacto. Inclusive, había contacto, a mí me claro que tocó sí, ir con el doctor Peña Gómez a la casa de sí, Nibarra, mucho, San mucho, Cristóbal. mucho. Y entonces, pero fíjate bien, ahí es que Peña Gómez que organiza la guerra. Porque Camaño es el jefe militar de la guerra, pero si Peña Gómez no organiza la guerra, Es el jefe político, el coordinador político de esa guerra. de la guerra fue Es Peña Gómez. Por eso es que los guardias, cuando apresan a Caminero, ¿cómo es? Cuesta, sí, que a Rivera Cuesta. Sí. El- Tiraba, cuando la bomba tiraba el de Palacio. pero que llaman a Peña Gómez. Que Peña No, Gómez Mario Peña Tavera. Mario Peña llama Tavera. a Peña Gómez. Cuando agarran al Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. Ahí es que Peña Gómez se convierte en el vocero, en el anunciador de la revuelta de abril. Ahí se da a conocer, porque ya él era. Toda Sí. esa gente lo Ahí es había que se da a preparado. conocer. Pero el pueblo, ahí, cuando ya Peña Gómez que llama a la lucha, entonces. Y a través del Tribunal La lucha Democrático. En ese momento, yo recuerdo que en ese momento yo estaba en La Vega, porque teníamos, el gobierno era de nosotros. Sí. Entonces yo estoy en La Vega y está Domingo de la Mota, pero que Peña Gómez, cuando hace entonces el documento, llamando a la guerra, el documento, ¿cuándo nos tumban? Ajá, el manifiesto Sí, del ese Colegio manifiesto, Restauración. Cuando lo derroca, hay un problema. Porque entonces don Juan, que era el jefe del partido, y está en San Juan de Puerto Rico. Desde allá, entonces él, en un documento escrito, ordena que el PRD no era una organización para la guerra, que el PRD lo que tenía era que prepararse para elecciones, para cosas de esa naturaleza. Entonces Peña Gómez publica también entonces un documento y dice, no, ustedes mandan allá y yo mando aquí. Ahí ya hay una separación, un una enfrentamiento. separación. Que Que luego, me dicen que venía desde antes, cuando Juan Bosch era presidente, mandó que a cerrar el partido. sí, Y que entonces hiciera Peña la Gómez escuela. se dice que se opuso. Cuando va a una comisión, Peña Gómez, Miolán y Bolívar Ureña, van. Y él le dice, le advierten que lo van a tumbar. Que en la calle ya está regado de que él no era prácticamente ni presidente ni nada. Se había creado también un ambiente de repudio al gobierno. Por algunas cosas. Y acusándolo de que no cumplía con nada de lo que se decía. Sí, la oposición Bueno, jugando su entonces, rol. ahí de que se convirtiera en escuela los locales del partido. Ok. Entonces se le quedó el campo libre a los enemigos y ellos fueron preparando el golpe de Estado. Y cuando lo dan entonces ese documento y esa lucha entre ellos que se produjo en un momento determinado. Ya, Peña Gómez hasta la guerra, usted me ha descrito todo su rol, todo el mundo sabe lo que pasó, fue apresado, intervienen los americanos y se dan las elecciones del 66 y gana el doctor, oponen al doctor Balaguer, porque eso es una de las cosas. No, pero en la misma guerra hubo mucha lucha porque primero queríamos que fuera don Antonio Guzmán Fernández el presidente provisional, no Balaguer. Ah, ustedes no querían elecciones, No, sino pues que se pusiera provisionalmente Don hasta Antonio, hasta que se cubriera el periodo. que había sido secretario de Agricultura del gobierno de Bosch. Correcto. Y era un hombre de confianza para todos. Entonces, Pero ahí- me dicen que don Antonio fue una propuesta americana también para la solución a la crisis. ¿Que fue una persona? Una propuesta de los Estados Unidos también. Sí, no, pero mira cómo. Tenía que combatir a los comunistas. Ah, fue condicionado. Y entonces él dijo, no, yo no combato a nadie, son dominicanos, tienen derecho a hacer lo que les dé la gana. Ah, bueno. Dentro de la Constitución. Vamos Dentro de la Constitución. Vamos a otra pausa, don Rafa, porque estos muchachos me dicen que tenemos que seguir conversando, pero después de este bloque que termina. Así que ustedes no se muevan de ahí. Estamos hablando de la vida del doctor José Francisco Peña Gómez con un hombre que la compartió durante todo el trayecto de vida del doctor Peña Gómez. Don Rafa Gamundi Cordero, uno de sus más leales amigos que tuvo en su existencia en la tierra.
de sus más leales amigos. Vamos a conversar con él en el próximo segmento también. Bien, regresamos con ustedes conversando con este hombre historia, Rafa Gamboni Cordero, uno de los hombres para mí más honorables, más de la moral más acrisolada que yo he podido conocer, amigo íntimo del doctor Peña Gómez. Por eso iniciamos este ciclo de entrevistas sobre la vida del doctor Peña Gómez con él. Y miren cuántas cosas nos ha dicho. Nos quedamos en el segmento anterior de la disputa de que don Antonio fuera el presidente provisional después de la guerra para organizar las elecciones, que no aceptó que se le condicionaran porque había que deportar y acribillar a dominicanos, que don Antonio se negó. Ahí nos quedamos, don Rafa. Sígame contando eso. Perfecto. Bueno, entonces había que buscar a alguien que fuera provisional presidente, y recuerdo que el compañero Héctor Aristi quería que fuera uno de los miembros, de los que habían sido miembros del Consejo de Estado anterior, que era trujillista, eso, Consejo de del Estado. Consejo de Estado que sustituyó a Juan Bosch. Correcto, había, lo quería él, Héctor Aristi, y al mismo tiempo ya él había sido también miembro del triunvirato. ¿Héctor Aristi? Del triunvirato, no, ese. No, Héctor Aristi era del PLE. Sí. Del partido de Amía Matió. Ok. Secretario general en ese entonces. Y cuando se forma la discusión, ya ahí se presenta a Héctor García Godoy. Entonces dice Héctor que no, que García Godoy no, porque García Godoy comenzó a decir el trujillista, cívico, que había estado en todos los. Entonces le dice Peña Gómez, pero son los mismos, lo que tú le estás criticando a este es lo mismo de aquel. Quiere decir que no hay que discutir mucho por eso. Sí. Y ahí es que triunfa entonces Héctor García Godoy. Ahí es que Héctor García Godoy entonces es seleccionado presidente provisional. Entonces él trabajó realmente para abrirle los caminos a Joaquín Balaguer. Héctor García Godoy. Sí, claro. Bueno. Esa fue la línea del imperialismo. Eso fue la línea de los Estados Unidos. Los Estados Unidos. Porque no es el pueblo americano es un pueblo que ama a este país. Seguro. Y el pueblo americano está compuesto ya también por muchos dominicanos. Seguro. Pero en ese tiempo el gobierno que propició, el gobierno. Que propició el derrocamiento no podía. Porque, por ejemplo, ahora mismo yo estaba mirando a Carter, que está casado. Carter fue un hombre honorable, presidente americano. Sí. Y Kennedy también. Sí. Y entonces estuvo mirando, y Lincoln también, cuando libera a los esclavos. Correcto. Todo eso. Bueno, pero ese era un gobierno de. Porque Balaguer había sido como preseleccionado por los americanos desde antes de la guerra. Sí, claro. Porque él vivía allá, inclusive ellos fue que lo trajeron. Él estaba exiliado allá. Pero a él lo humillaron allá también. Bueno, estaba Juan Bosch allá también. Porque el que está abajo no está muy fácil. No está fácil. Verlo de fuera del país. Bueno, entonces llega eso. García Godoy es el presidente provisional, una propuesta. Le abre los caminos. Le abre los caminos a Balaguer. Esa era la obligación que él tenía. Y el papel de Peña Gómez en la campaña del PRD, del Hacho Prendido, que tenía a Bosch de candidato para restaurarse en el gobierno. Sí. Entonces, en el 66, como tú dices. Que usted me dijo que él era el secretario general del partido. Ya Peña Gómez era el secretario general interino del partido. Y entonces Juan Bosch viene a vivir en el 6,5. El kilómetro 6,5 de la Sánchez. Sí. Ha pasado la guerra. Sin embargo, había muchos tanques de guerra y cosas en el patio de Juan Bosch, aparte. Hace una cerca, unas vallas lo separaban, pero ahí estaban ya los hombres, los americanos, el ejército. Y del otro lado estaba también una parte de los hombres ratas. Y Juan Bosch está en el medio. Porque por ahí pasaban constantemente los aviones, volando casi como si se hubieran ido a estrellar a la casa. Y las guaguas boceando mucho contra Juan Bosch. Que pasaba, era una combinación que había. Sí. Juan Bosch no salió. Salió una vez
en toda la campaña, que fue cuando fue a visitar el hospital. Donde La única campaña que hizo. Sí, la única salida, donde estaba su hijo. Ok, León Bosch. León Bosch. Entonces ahí la única vez. Después no salió. Entonces nosotros tampoco tuvimos mucha... ¿Y quién dirigió esa campaña? La de nosotros. La de ese 66. Digo, a falta de Bosch. La de Juan Bosch. Sí, Yo siempre Miolán, Miolán. pero que no había nada. Los viejos dirigentes. Y del Miolán no era un excelente ciudadano, partido. un hombre Pero ya extraordinario, un hombre inteligente. Sí, Yo pero ya ahí ya Peña Gómez era un líder también. ya era el líder. Pero tú me estás diciendo dirigió la campaña. Pero ya Peña Gómez tenía una dirección prácticamente en el partido. Es más, ya Peña Gómez era el jefe del partido. Correcto. Claro, sometido a Juan Bosch, porque Peña Gómez nunca fue conspirador. Me- Y es más, fuera tan grande Peña Gómez, que cuando él sabía que para ser presidente de la República, él decía que tenían que pasar primero lo que fueron los organizadores originales, los que tenían fuerza original, Del partido. que era Juan Bosch. Oye bien, él decía, y después, don Antonio Guzmán Fernández, Salvador Jorge Blanco Sí. y Jacobo Magluta. Fernández Mármol. No, eso no. Esos tres fue lo que, yo Jacobo sé lo que él Magluta. decía. Sí, lo que él decía. Cuando No, y lo que se le dio. Fernández, sí, se les dio, y se les dio. Porque yo le voy a decir, yo tengo un artículo escrito, que Peña Gómez, cuando fue en el 82-86, era síndico. Nosotros íbamos casi todos los días a su oficina, a la Internacional Socialista, que estaba cerca del Colegio Médico Dominicano. Ahí Peña Gómez hizo una reunión con nosotros, los jóvenes, y nos mandó a trabajar porque su candidato era Jacobo Magluta. Sí. Candidato del 86 de Peña Gómez era Jacobo Magluta. Y nosotros nos fuimos para donde Jacobo. Yo me fui y se fue un grupo, porque en la primera reunión Felipe Gómez tiró un discurso antipeñagomista y nosotros dijimos, nosotros no cabemos aquí y nos fuimos. Y ahí Correcto. ideamos una candidatura de Peña Gómez senador, pegóse. Y entonces, no, tú verás, yo trabajé para Jacobo también en ese momento, porque Sí. Peña Gómez, Porque nos mandó. yo es Peña Gómez, yo siempre he sido el Peña Gómez, Igual, sí. inclusive pasé la tragedia hasta de las garrapatas. Recuerdo un hombre que se negó a eso siempre, fue Hugo Tolentino. Dijo, no, yo no trabajo por eso. Bueno, Pero tú verás entonces, comencemos otra vez. Cuando vamos para la candidatura, el problema, resolver el problema de Jacobo, Sí. para que Jacobo fuera candidato presidencial. No, pero estamos aquí en el 66 todavía. En el periodo 66-70, ya pasan las elecciones. Balaguer. No, pero que tú estás diciendo, tú fuiste que introdujiste. No, dejemos ese tema para después. Sí, la cuestión Vamos, de- vamos a continuar en el hilo del 66. No, bueno, en el 66 ya te digo. Ahí Peña Gómez, hicimos- Miolán dirigió la sí, campaña. pero Entonces, no había un interés tan grande. pero se produjo una discusión en el 68-69, cuando Juan Bosch está en Benidorm. No, eso fue después. Fue después de eso. Porque Porque Juan Bosch no, sí, en el 68. Seguro, porque Juan Bosch, Peña Gómez está planteando. Déjatela decir, Juan Bosch me manda una carta a mí, que la tengo en copia, la tengo. Ok. Y yo se la di a Peña Gómez, pero yo le saqué una copia, donde me decía, Rafa, me decía don Juan, a ti te digo las cosas que a tu compadre no le digo, porque los jóvenes como tú tienen que saber que cuando yo vuelva a la República Dominicana no lo haré como PRDista, porque el PRD es una organización, se ha convertido en una organización que es una guarida de malhechores. No me diga, Tú que verás. ahí es que sale lo de la Entonces garrapata del dice, buey. sí, entonces dice él, yo estaba ilusionado con el canadismo, pero que él diera ya una estrella muerta, que daba luz, pero estaba muerta. De manera que cuando yo retorne allá, no lo haré como periodista y quiero hablar contigo, quiero verte. Yo la llevé a Peña Gómez inmediatamente sacó los pasajes para que yo fuera allá. Entonces, como él dice que tú eres el hombre que brille y de todo, entonces ves tú donde voy, para que no renuncie, porque él dijo que ya él no era periodista. Entonces yo voy a Benidorm, lamentablemente solo hay un testigo que nunca habla de eso, que es Narciso Isaconde. No. Tú verás por qué, no sé por qué. El asunto es que yo llego allá, a Benidorm, en el 7º piso de un edificio. Ese era el 7º piso. El 11 me dijo el profesor Bo que era de Camaño cuando Camaño venía, pero el Camaño ya estaba perdido.
que Camayo era el Ya se había ido de Londres de hacia Londres, Cuba. de Londres. Y entonces ahí me dice, Rafa, tengo aquí la dictadura con respaldo popular. Pero para instalarla, esa dictadura con respaldo popular, hay que salir de Antonio Guzmán Fernández. Hay que votarlo de partido. A Jorge Blanco, a Antonio Guzmán Fernández, Manuel Fernández Mano, Cundo Gil Morales, Rafael Lenqui. Dice, porque con esa gente no se puede aplicar la dictadura con respaldo popular, que contiene lo siguiente: lucha activa contra el imperialismo yanqui o pentagonismo, lucha activa contra los electoreros son traidores, lucha activa por la unidad con las izquierdas, y ahí es que yo te digo, sale Narciso Sicconte, y sale de un maletín un periódico de la Línea Roja, atacando a Emma Tavares, la hermana de Manolo. Hermano de Manolo. Entonces dice don Juan, yo con esos chismosos no quiero nada. Narciso, ¿cuántos miembros tiene tu partido? Narciso le dice, no tenemos muchos miembros, pero tenemos 70 cuadros que dan para cualquier cosa. Es que don Juan me dice entonces que los utilizara para organizar entonces la revolución. Oye bien, ¿eh? O sea, usted tiene el privilegio de ser el primero, junto con Narciso, al que él le presentó. No, pero que sí, no, ya él lo había presentado probablemente a otro. Lo que él nos dice así, no voy a mandar nada con ustedes, que son de izquierda, yo lo voy a mandar con Casimiro Castro, que es de derecha. Oye, eso. Así mismo. ¿Eh? Casimiro era también amigo y de él. entonces, pero yo no sé por qué Narciso estaba allá, no sé. Nunca le he preguntado, ni nunca nos hemos vuelto a juntar más tampoco. No, porque él se puso en Peñagómez, ¿sabes? Se cruzaron, sobre Entonces, todo por aquel apoyo a la política agraria del doctor Balaguer, que lo distanciaba de la izquierda. Cuando la reelección y todo eso. Seguro, seguro. De cuestiones. Bueno, pues ahí es que don Juan viene a la convención del PRD. Y yo pienso dejarlo fuera, pero no votarlo. ¿Sabes? Porque Peñagómez nos dijo a mí, a Rafaelito Alburquerque, a Tonito Abreu, donde Ofelia Cáceres, cuando yo le estoy informando, dice, Rafa, si nosotros votamos a esa gente como quiere don Juan, somos hombres muertos al otro día, aquí tú y yo, porque nosotros somos comunistas. Entonces, eso no se puede. Además, esa gente son las que pagan el partido, porque antes era con los cuartos, Sí. que no era el Estado. Un peso, 10 pesos, No era 50 el Estado, pesos. sí, y 10 cheles también. Seguro. Y entonces, ahí nos dice en la convención, vamos a resolver eso. Yo voy a abrir, como siempre, la convención con un discurso, y tú vas a hacer un discurso donde vas a mencionar la plancha, acuérdate que era por plancha, Sí. de la plancha de nosotros, del partido. Pero ya me advierte que no se puede votar esa gente, ni sacarla. Entonces, ¿qué pasa? Que me da el discurso era escrito. Y yo no leí, yo hice mal, yo no leí la... Esos maramos ahí no lo dio. Donde a esa gente, No los mencionó. Peñagómez lo puso, ya lo tenía ahí en la cabeza, ¿sabes? Esa gente era lo que mantenía el partido, sin esa gente no hay partido. Además, el prestigio Porque social, Peñagómez tenía una inteligencia superior. seguro, por adelantada. Y entonces yo no lo leí, y Peñagómez se incomoda, y le pide un cuarto intermedio a la convención, que era un mitin. Arriba nada más estábamos los 5 de cada municipio, pero abajo se pusieron bocinas en todas las calles de la feria. Para que lo diera, fue público. Era un mitin, una cuestión grande. Entonces me pide un cuarto intermedio para hablar conmigo. Y cuando vamos ahí, abajo, en Agua y Luz, que hay una tinita, me dice, compadre, usted metió la pata, pero incómodo. Yo veo acá, compadre, ¿cuál pata metí yo? Pues yo le dije a usted que si salíamos de esa gente, somos hombres muertos al otro día aquí. Digo yo, pero yo no lo he sacado. Dice, pero no lo mencionó. Y eso para ellos es lo mismo. Sí, es verdad. Entonces Oye, dice, yo lo voy a nombrar a todo vicepresidente. Oye, Rafa, así mismo, por encima de ti.
Porque en cada, voy a ponerlo por región, a ellos. Ahí Y en fue, esa región no se puede meter Rafa ni nadie, ellos. ahí se armó la guerra, Bosch Peña. Tú verás, sí. Cuando entonces viene Juan Bosch, cuando viene, allá ya Peña Gómez ha hecho un discurso felicitando a Moredure, la Nueva República, que era el periódico de nosotros, que teníamos el partido, Sí. ese periódico. Y don Juan entonces presenta una serie de posiciones donde nos acusa a mí, que eso era a Peña Gómez en el fondo, de infiltrado, comunista. Ahí es que viene el término La garrapata. sacar la garrapata del huevo. Sí, la garrapata. Entonces comienzan a votar gente. Usted fue votado ahí. No, primero no, tú verás, comienzan a votar gente. Sí, que me votaron. Entonces, cuando ya han votado 293, que son gente que están haciendo lo que yo les mandé a hacer, yo soy responsable. Si yo digo para salvarme que no, yo soy el responsable. Entonces me hicieron un juicio, que comienza el juicio, creo que el 3 de octubre, pero ahí se armó un lío, no se pudo funcionar porque vino Felipa y vinieron unos comandantes de la guerra de abril, Correcto. que estaban conmigo, y se armó un reperpero. Rafa, el tiempo se nos ha terminado. Oiga, este programa lo vamos a dejar ahí con usted, en ese punto. Entonces vamos a tener que hacer otro programa ya para ese periodo de la década del 70 y después de esas elecciones y el papel de Peña Gómez. Que llevemos precisamente el papel de Peña Gómez, que era el salvador de la República Correcto. Dominicana, si hubiera podido funcionar. Correcto. Rafa, mire, yo le agradezco mucho esta narrativa que usted me ha desarrollado. De verdad que hemos traído muchos datos, temas interesantes que no conoce mucho la sociedad política de hoy, que debemos asimilar. Gracias, Rafa. Ustedes y nosotros nos volveremos a ver mañana en otro programa interesante, pero después en la continuación de este ciclo de entrevistas sobre la vida del doctor Peña Gómez. Gracias y hasta entonces. Rafa, ya te sabes. Bien.